Estamos súper emocionadas de tener esta presentación, que yo tengo mucha expectativa porque vamos a presentar 2 libros juntos que yo siento que tienen muchos puntos en común, pero muchísimos puntos diferentes, ¿no? Ahorita ya van a, quienes hayan leído el de Daro, quienes hayan leído el de Litsi, ya se van a dar cuenta como de en dónde se encuentran y en dónde no, y siento que eso va a ser súper interesante y divertido. Sí. Entonces, bueno, nada, agradecer a la Feria Internacional del Libro de Monterrey por organizar todo para que estemos aquí hoy. Agradecer a Dara, agradecer a Litsi también por viajar para venir a presentar el libro y sobre todo agradecerles a ustedes que nos están regalando un poquito de su tiempo y bueno, a Penguin Random House también por organizar junto con la feria esta presentación. Entonces, pues sin más, nada, ¿cómo están hoy? No, pues yo estoy muy bien. Acabo de llegar hace como 3 horas, pero siempre es muy agradable para mí viajar y conocer a lectores de todas partes de México. Y creo que, de hecho, pues bueno, les agradezco, ¿no? Porque yo sé que a veces puede ser complicado, puede ser difícil venir. Entonces, gracias por darse unos minutos de su vida para pasar acá a saludar. Igual, yo también pues les agradezco mucho porque de no ser por ustedes aquí yo no hubiera vuelto y también pues siéntanse parte de esta presentación. ¿Tú cómo estás, Litsi? Hola, ¿se escucha? Bueno, ok. Hola, pues yo estoy bastante emocionada, un poco agotada porque pues vengo desde Guerrero y también estoy emocionada y agradecida por quienes vinieron, por los que se tomaron el momento y pues por la oportunidad de poder estar aquí por primera vez. Gracias a ti por venir también desde tan lejos. Imagino que hay gente que ya leyó o un libro o el otro, entonces quiero que empecemos esta charla con ustedes contando un poquito, sin spoilers, de cada libro, ¿no? Para que quienes vienen habiendo leído uno, pues también estemos como todos en la misma familiarizados, línea, ¿no? En sintonía. Va. Si quieres, empieza tú, Litsi. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Si quieres contarnos sobre tu términos generales sobre tu libro. Perdón. Pues Cicatrices, como se ve en la portada, es de romance, pero también pues habla bastante de la superación personal a distintas cosas que se pueden vivir durante la adolescencia, aspectos pequeños, desde algunos bastante fuertes. La historia trata de temas pues algo fuertes respecto a traumas, y también es una historia que se envuelve mucho del romance, del misterio, de humor bastante juvenil, para que se tome en cuenta. Y sí, va de eso principalmente, romance, misterio, se enfoca mucho en la superación a traumas, a cosas que se pueden vivir durante la adolescencia, y se trata de mostrar como una evolución de los personajes respecto a cómo se necesita un buen entorno familiar, un buen entorno, si no se encuentra en la familia, un entorno como amigos y todo eso, y se enfoca en eso. Bueno, yo espero que, bueno, no voy a spoilear mucho, ¿no? Pero creo que los que ya han leído la historia saben perfectamente que esta es una novela bastante interesante, bastante turbia, bastante complicada en algunos momentos, pero si no la han leído, pues les explico más o menos de qué va. Esta es la inestable historia de Alroy, un personaje muy característico, que cuando pierde a su mejor amigo decide aislarse en su habitación durante un año, hasta que su mamá, por querer hacer que su hijo recupere su vida, lo inscribe a un nuevo colegio, ya que él sufría de bullying, y es entonces que un profesor va a convencerlo de que regrese a estudiar. Sin embargo, Alroy ve en este profesor ciertas similitudes con el amigo que perdió, y es ahí que él empieza a idealizarlo, y aparte de eso, sabiendo que pues es una figura de autoridad, es un profesor, en lugar de frenar esta situación, decide aprovecharse de Alroy. Entonces, pues vamos a ver una relación prohibida, vamos a ver una historia un poco complicada, no nada más sobre esto, sino sobre los problemas que enfrenta Alroy, sobre sus problemas familiares, sobre sus problemas mentales, y también es una especie de historia que no es romántica, sino que está contada desde el punto de vista de alguien erróneamente enamorado,
y que justo a media historia podemos encontrar una transformación hacia algo un poco más parecido a los thrillers psicológicos. Sí, entonces, bueno, vuelvo un poco a lo que decía al principio, son dos historias súper diferentes, que yo creo que su punto en común tal vez es que las dos historias abordan el trauma, pero desde lugares muy distintos y hacia lugares muy distintos también. Otra cosa en común con estas dos publicaciones es que las dos se publicaron bajo el sello de Wattpad, que para quien no lo sepa todavía, Wattpad es una plataforma digital donde puedes escribir tus historias y bueno, después estas las publicamos en papel, ¿no? Entonces yo quisiera empezar la conversación con que nos cuenten un poco cómo ha sido su historia de escritura, ¿no? Las dos empezaron escribiendo muy jóvenes, estas historias y otras historias también, pero bueno, en particular de estas historias cuéntenos un poco cómo ha sido su proceso de escritura primero en Wattpad y… Si quieres. Sí, yo… Ustedes digan. Bueno, ok. Mi historia comienza a una edad muy temprana con Wattpad. Con la escritura fue bastante antes, pero de por sí con Wattpad fue muy temprano. Yo tenía 11 años cuando conocí la plataforma, cosa que no era legal en Wattpad porque la edad legal son 13 años, pero no me importó. Yo tenía un sueño y justamente fue que una amiga mía me mostró esta aplicación cuando éramos prácticamente niñas y me dijo, mira, yo sé que te gusta escribir, pero aquí en esta aplicación tú puedes publicarlo y que la gente lo conozca. Entonces para mí fue una gran revelación, dije, qué increíble, me parece una gran oportunidad, pero pues también, ¿no? ¿Qué escribió una niña de 11 años? Y ahora lo reflexiono y digo, me hubieran detenido, pero lo importante es justamente que eso mismo, que tal vez no era relativamente legal en Wattpad, me permitió poder estar aquí ahora, ¿no? Obviamente lo que me gusta de Wattpad, por así decirlo, es que permite que cualquier persona con o sin experiencia pueda adentrarse a escribir. Y siento que eso no te lo ofrecen en muchos sitios. En otras épocas se creía mucho que alguien que no tenía experiencia no tenía por qué escribir y no tenía por qué mostrárselo. Y en cambio Wattpad facilitó todo lo contrario, que personas pudieran explorar el mundo de la escritura sin tener una experiencia, pero sí teniendo un interés. Entonces, obviamente uno va progresando. Yo me tomé pausas de Wattpad, antes escribía en otra cuenta y poco a poco me lo quise empezar a tomar más en serio. Comencé a leer más, a practicar la escritura y a crearme una cuenta nueva, que pues es la que tengo ahorita, que es Kabushtak, y con ella empecé estos nuevos proyectos. Entonces, creo que cuando veo en retrospectiva me doy cuenta de que si no hubiera sido por Wattpad, yo quizás no hubiera desarrollado mucho todo esto de escribir libros y de mejorar como autora, pero también pues agradezco la herramienta que fue para mí, porque yo sé, ¿no? Y tal vez varios de ustedes lo saben, que a veces uno pues ve cada meme de Wattpad y yo también me río porque digo, sí, somos, a veces escribimos cada cosa, pero aún así fue una herramienta a mi alcance. Yo que pues fui una persona que no tenía como tal contactos, no tenía como tal familiares que le pudieran orientar sobre la lectura o la escritura, y fue lo que llegó a mí como una forma de poder trazar de alguna forma el sueño que yo tenía, ¿no? Y con el tiempo he visto Wattpad avanzar, he visto cómo ha crecido a través del tiempo y me gustan los cambios que ha tenido, porque antes uno pensaría que no había como esta posibilidad de publicar en físico de las formas en las que se hacen ahora. Entonces uno pensaría que eso pasaba en otros países, pero ya aquí en Latinoamérica y en México especialmente, pues tenemos esta posibilidad de que sin importar nuestro conocimiento, pero sí nuestro interés, podemos llegar a publicar en físico. Tú, Litzy, cuéntanos. Hola. Bueno, yo sí entré legal a Wattpad. Qué bueno, qué bueno. Justo con los 13. Yo la conocí por una amiga, igual, pero yo estaba más en la lectura en ese momento. Estaba siguiendo una boy band y empecé leyendo en Facebook y pues esta amiga me recomendó Wattpad. Creo que ahí fue donde empecé a leer libros más extensos, en donde empecé a habitar más mi gusto por la lectura. También con 13 años intenté escribir una fanfic que no resultó bien, que gracias a Dios ya está eliminada. Bueno, dejé Wattpad la verdad durante muchos años por varias cuestiones. Regresé a la plataforma justo por pandemia, más tiempo, más cosas por hacer,
Venía de estar escribiendo en prosa, versos sueltos, y me salió un TikTok de Wattpad en donde hablaban de esos libros que en esa época, que era 2020, eran populares, A través de mi ventana, Perfectos mentirosos. Y regresé a Wattpad. Creo que ya tenía ya este hábito de escritura ya de años, ya llevaba más tiempo escribiendo, pero no me creía capaz de escribir una historia. Recuerdo unos meses antes de justo Cicatrices, mi primer libro, dije, no quiero escribir una historia, es mucho que contar, pero un día dije, ¿y si escribo una historia? Y fue cuando empecé a escribir Cicatrices, sin saber nada, sin saber incluso que se necesitaba escoger un tiempo gramatical para escribir. Y Wattpad, venía regresando a leer en Wattpad, así que me animé a publicarlo. Creo que fue una experiencia, un parteaguas en mi vida. Yo estaba pasando por un mal momento emocional, así que el permitirme compartir lo que estaba escribiendo creo que me alivió bastante. Cicatrices, volqué creo muchas fracturas emocionales que tenía tenía, ¿qué edad cuando comencé a escribir Cicatrices? 17 años. Y pues Cicatrices, como mencioné, fue mi primer libro y se fue directo a Wattpad, así que ese fue como mi primer encuentro con la escritura, Cicatrices. Mi primer encuentro con otras personas fue gracias a Wattpad, y ha sido una experiencia que es bastante glorificante, por decirlo de alguna manera, el poder escribir, el poder compartir. Wattpad es una plataforma que te brinda esta posibilidad de tener inmediatez con las lectoras, de poder dar y que ellas como este feedback, y pues fue eso mi primer encuentro con Wattpad y con la escritura, y de ahí nació Cicatrices. Sí, eso que dices de la inmediatez es algo que a mí me gusta de Wattpad, de que mientras vas escribiendo una historia, la gente a la par la está leyendo y te está como pues comentando, ¿no? ¿Eso creen ustedes que permea como en su proceso de escritura, en cómo piensan las historias, ¿no? Como ya tienen como toda la historia planeada o va cambiando según la van subiendo a la plataforma, ¿cómo se relacionan con eso? En mi caso, y bueno, no sé si alguno de ustedes haya leído esta historia en Wattpad antes de que fuera publicada en físico, pero influye, la verdad, a veces los comentarios que uno recibe en cada actualización, pero no completamente en mi caso, porque yo escribo más que nada lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta, pero sí me orientan los comentarios para saber si lo estoy contando bien, si se está entendiendo lo que quiero decir, o si de alguna u otra forma estoy soltando demasiado spoiler antes de decir lo que realmente sucede, ¿no? Y especialmente con esta historia, ¿no? Como les digo, es una especie de thriller, es una especie de historia caótica de ficción, pero justamente como hay algunos temas que se tienen que resolver en la historia de Alroy, pues sucede que uno quería, bueno, yo especialmente iba contando la historia y a veces había comentarios que me decían, sospecho que algo así puede pasar. Algunos comentarios me parecían acertados, decía, ok, sí, puede que tengas razón, y otros eran muy específicos, casi que revelando mi trama entera, y yo de que, maldita sea, creo que estoy adelantando demasiado. Y esa clase de cositas influyeron no nada más en cómo estaba yo contando la historia mientras actualizaba, sino cómo también hice algunos cambios para la versión en físico, porque incluso en Wattpad hice cambios, algunas personas siguieron descubriendo cosas de la historia antes de llegar a ciertas partes y dije, ok, podemos contarlo de la misma forma, soltar algunas pistas por ahí, pero que no sean tan evidentes. Entonces me acuerdo mucho que cuando yo empecé a corregir este libro para que saliera en físico, me metí a Wattpad casi al mismo tiempo para leer en qué momentos alguien comentaba ciertas cosas y para ahí hacer algunos cambios de palabras y de situaciones. Entonces, si ustedes se meten a la versión de Wattpad, quizás pueden darse cuenta de que en algunas cosas era un poco evidente y en la versión en físico eso ya no está. Entonces, creo que la retroalimentación de Wattpad ayuda en casos como de esta historia para saber cómo lo estás contando, pero también crea conversación y eso me parece muy interesante de la plataforma porque hay temas que la gente vive de formas muy opuestas
y luego ahí se andan peleando en comentarios y para mí es muy interesante ver la perspectiva que tiene cada uno sobre cómo vive las cosas, porque al final ambas versiones de ciertas situaciones son válidas y saber que hay opuestos al respecto me parece muy interesante para poder crear cosas a futuro. Así que sí, agradezco en parte a Wattpad por toda esa clase de retroalimentación porque ayuda a que sepa más o menos cómo contar las cosas sin tener yo que cambiar mis ideas o la forma en la que lo hago tan directamente, pero me orientan mucho, así que si ustedes me han leído en Wattpad y me han dejado por ahí algún comentario, la verdad es que se los agradezco. Incluso un jaja es un gran aporte para saber si estoy diciendo las cosas correctamente. Bueno, en mi caso no me dejo influenciar por los comentarios respecto a la trama. Es como que siempre tengo este hilo de la cabeza de cómo va a ir. Por ejemplo, hay unas personas o algunas lectoras que dicen como ojalá pasara esto, ojalá no, si se puede meter y no afecta la trama y va ritmo a los personajes y ya es algo interesante que puede aportar, a veces lo agrego, a veces cosas pequeñitas sí, pero cosas que afecten totalmente la trama, como que si yo quiero matar a un personaje, alguien dice, ay, ojalá no lo mate, pues ni modo, ya estaba en la trama. Y bueno, esto que mencionó también Dara de cómo algunas cosas te pueden ayudar, es también pues bastante verdad. Yo a veces leía, creo que con cicatrices me di cuenta de que suelto muchas cosas y luego descubren las cosas y yo como ya, por ejemplo, en otro libro que estoy escribiendo, ya ahora sí no suelto nada y ya no adivinan nada. Pero con cicatrices era como que bastante, soltaba mucha información al principio que según yo se tenía que revelar al final o no las disfrazaba lo suficiente, así que me ayudó como este proceso, estos comentarios de que de repente ya descubrían que Jaden es tío de Aiden y yo, híjoles, eso no tenían que saberlo. Entonces ya como que son cosas que te ayudan los comentarios. Aparte, bueno, de que obviamente todos los comentarios se agradecen, todos los jajas, te ayudan mucho a moldear los aspectos quizás no son tan buenos. Yo, por ejemplo, a veces no soy experta escribiendo, Cicatriz era mi primer libro, alguna falta de ortografía, las lectoras la dejaban ahí y yo siempre les decía, a veces editaba 1 o 2 veces y se me iban y yo les decía, bueno, si se me van, ahí avísenme y lo cambio. Entonces sí, es bastante esto. Respecto a tramas generales, obviamente dejo que los comentarios me influencien mucho, porque pues si se hiciera todo lo que las lectoras quisieran, serían tramas felices de pies a cabeza. Pero sí, estos comentarios como que también te ayudan a entender cuál es tu propio ritmo, cuál ritmo es mejor o cómo si ellos descubren muy rápido la trama, ir permeándola para que se vaya tomando un mejor hilo. Y eso. Sí, pensando también como en la publicación física, las dos hicieron un trabajo muy profundo, no tal cual de reescritura, pero sí de edición. ¿Cómo dirían que cambió, digamos, el proceso de escribir o reescribir o editar una historia que ya existía en internet para su publicación? Fue un proceso muy interesante porque Caro pues es mi editora y a veces bueno, no, yo no lo creo, pero me ha pasado que digo, bueno, creo que estoy diciendo las cosas correctamente, estoy diciendo las cosas bien y pasando ya a la edición, bueno, yo tengo este proceso de dejar reposar unos meses la historia porque uno se acostumbra a su propia narrativa, entonces la dejo reposar y ya después leo, me pongo a escribir otra cosa, hago de todo y regreso a esta historia para ver más o menos si algo ha cambiado en mi perspectiva y gran parte de las veces sí cambia, o sea, gran parte de las veces me empiezo a dar cuenta de cosas diferentes y a partir de ahí es que uno empieza a hacer movimientos. Antes de publicar la historia de Alroy con Penguin, yo les dije que pues me dieran chance de volverla a leer y hacer algunas modificaciones, que es donde ahí hubo algunos cambios, principalmente los que daban pistas muy evidentes. Y ahora sí ya pasamos como con Caro. Y yo pensé, ya está perfecta, ya la corregí, ya está todo increíble. Pero aún así, nunca ninguna historia, ningún borrador va a ser perfecto al 100%. Y
justamente hablando con Caro, con su retroalimentación y con lo que estábamos viendo al momento de editar la historia, pues ella me decía, mira, es que tal vez este párrafo de 5 renglones lo puedes resumir a 60 y ya está, o sea, no necesitas explicar demasiado. No en todos los casos aplicaba, pero sí en gran parte, y creo que sí me di cuenta de que a veces hacía mucho eso. No me arrepiento, pero he aprendido que algunas cosas es mejor decirlas directamente que dar tantas vueltas. Y gracias a eso, pues sí lo he estado aplicando, por ejemplo, en una de las novelas que autopublico, que ya va para su segunda edición en Amazon. Y con lo que aprendí gracias a las correcciones de esta historia es que ya estoy yo haciendo mi propio recorte de algunas situaciones que quizás dije, le estoy dando demasiadas vueltas, lo estoy repitiendo demasiado. Y por poner un ejemplo, ¿no? Gracias a lo que aprendí con la edición de este libro al momento de publicarlo, es que mi historia, mi otra historia, ¿no? El balcón vecino, pasó de tener 170,000 palabras a 155,000 sin cambiarle la trama, solamente quitándole todas las vueltas que yo daba. Y siento que es un aprendizaje muy bueno, gracias a Caro por lo mismo, porque a veces nosotros tenemos cierta experiencia para contar historias, pero no tenemos tal vez el respaldo académico o la perspectiva ajena o externa para saber cómo lo estamos haciendo. Entonces, eso a mí me ayudó mucho también a este proceso de corrección de mis proyectos pasados, pero también me va a servir mucho para los proyectos que voy a seguir escribiendo más adelante. Y ahora voy acá, pero sientes, Dara, que tu forma de escribir para escribir en internet o para estar publicando, porque Wattpad también tiene como esta particularidad de que la vas actualizando, ¿no? Como que sientes que cambia tu forma de escribir en ese formato a tu forma de escribir, digamos, como pensando en un formato de papel. Trato de que, bueno, siempre soy una persona que ve mucho a futuro, entonces cada vez que yo escribo algo sí lo veo como con la intención de publicarlo, tal vez no con editorial, pero sí autopublicación o algo así. Y siempre considero el tema de la extensión porque a veces entre más extenso el libro puede ser más caro, puede ser más difícil de mover, de que la gente se fije en él porque a veces uno ve un bloque y se espanta y yo los entiendo completamente. Entonces, siempre desde el principio yo voy pensando en cómo va a ser más o menos la extensión, cómo se puede llegar a ver en físico. Siempre trato de pensar a futuro, incluso llego a pensar como si fuera película, quiero que se vea de esta forma, así que lo voy a describir así. Y eso es algo que yo les puedo recomendar a ustedes, siempre véanse a futuro, siempre vean que sus proyectos van a llegar lejos porque sea cierto o no, igual ustedes ya están pensando de una forma más óptima sobre sus proyectos y de una forma más profesional que les puede ayudar a futuro a que las oportunidades sean mayores. Porque luego sí hay escritores, y los entiendo porque también uno se apasiona por sus propias historias, que dicen yo quiero escribir una saga de 6 libros y es como, ok, sí es posible, pero es un poco complicado porque para empezar uno quizás todavía no has tenido la oportunidad de publicar antes, no sabes cómo te puede recibir el público, no sabes cómo puede ser, por ejemplo, el nivel de ventas y arriesgarse con uno y sabiendo que hay como 6 en puerta todavía, puede hacer las cosas más complicadas para una selección. Entonces trato yo de hacerlo de una forma general pensando en que en cierto tipo de extensión, no en temáticas, ahora sí que yo escribo lo que a mí me gusta más, pero sí pensando en una forma de publicación, de traducción e incluso de película. Entonces, desde que lo escribo en Wattpad ya lo imagino así para que no tenga yo que hacer tantos cambios en físico. ¿Y tú, Litsi? Bueno, con respecto a mi proceso de edición, bueno, como ya dije, Cicatrices es mi primer libro y cuando vi el manuscrito final, los primeros capítulos creo que eran un desastre. Tuve que editarlo bastante. Principalmente yo siempre he sido de dar muchas vueltas. Recuerdo que cuando Carolina me regresó el manuscrito como para una revisión después de que ya lo editara, me di cuenta de que resumía cosas a las que yo les daba muchísimas vueltas, con cosas más sencillas, pero mi edición personal sí fue como tener que reconstruir muchos huecos que dejaban la trama. Había ocasiones en las que pasaba algo y nunca se volvía a tocar, cosas importantes, reacciones de personajes que eran completamente distintas a cómo eran los personajes, también diálogos que a veces eran muy infantiles, son personajes de 18 años, obviamente son adolescentes, no se les puede pedir una madurez extrema, pero había cosas como que muy infantilizadas.
y editarlo también mi proceso sentí que tenía un libro que podía hablar más principalmente de esto, de que es un libro en donde quiero mostrar la evolución de los personajes respecto a lo que sufrieron. Esta versión, por ejemplo, después de editarla es un poco más cruda. Quería como que se mostrara más esta evolución, pero pues para mostrar esta evolución creo que necesitaba tocar de forma más ruda o como una herida más abierta a los traumas. Entonces mi edición, aparte de todo el proceso de ortografía, de cosas que se puedan mejorar, me enfoqué mucho en esto, en que quería que las historias fueran más crudas, más bien detalladas. La edición con Carolina también me ayudó a darme cuenta de que, a ver, yo soy muy como me gusta que las cosas se entiendan como quiero que las entiendas. Entonces, de repente yo tenía un párrafo y cuando Carolina lo editaba yo decía, ay, cómo cambió mucho, eso significa que no está lo suficientemente bien explicado de mi parte. Entonces, fue este trabajo de mi parte también pulir para que se entendiera todo, porque también hay cosas que se pueden malinterpretar y esto es algo que con esta historia siento que no me gustaría, pensé que no es algo que me gustaría que pasara. Hay cosas que se pueden sacar de contextos, hay cosas que se pueden dar un significado distinto, que pueden alterar cosas o que pueden transmitir un mensaje distinto al que quiero que se transmita. Entonces en la edición trabajé bastante en eso, en esta necesidad de que quería que no hubiera, obviamente, un texto. Cualquier cosa puede malinterpretarse, todos somos personas, lo podemos tomar según lo que estemos viviendo, pero con la historia quería eso, que no se pudiera sacar de contexto, más que sacar de contexto, que se diera un significado distinto, más que pues el libro trata de superación personal. Entonces en la edición trabajé en eso, la edición con Carolina también me ayudó mucho a entender que había cosas que se podían resumir en palabras distintas, o más que palabras distintas. Por ejemplo, yo explicaba algo súper extenso y Carolina con una palabra, palabras que me robé para usar en un futuro, pero sí era como que de Carolina aprendí mucho eso, que hay cosas que se pueden decir mejor que con una simple palabra y pues cosas que he ido aumentando a mi forma de escribir. Obviamente yo no tengo experiencia, yo no tengo un grado en nada, yo solo soy yo tratando de escribir. Entonces sí son cosas como que la experiencia de Carolina respecto a la edición que ella hizo, que como que trato de alimentar eso para que se vea un poquito mejor o se pueda leer con mayor claridad. A pesar de que Litzy dice yo solo me siento a escribir, su historia es una historia increíble que lees y te quedas súper picado de inicio a fin, entonces no le crean que… que solo escribe ella. Sí, no. Las dos son dos historias que son súper, como que te encariñas con los personajes a pesar de que todo el tiempo estás en tensión con ellos, ¿no? Como que dices, ay, yo no quiero que haga esto, yo no hago esto, no sé qué. ¿Cómo fue su proceso de escribir a estos personajes tan complejos y tan… Pues sí, ¿no? Como que por un lado te encariñas mucho con ellos y por otro lado… Yo, por ejemplo, Alroy todo el tiempo lo juzgo, ¿no? Todo el tiempo digo… Sí, no. Alroy es un personaje muy complicado, pero por algo es el protagonista y creo que es uno de los personajes principales un poco más caóticos que he escrito, pero ya me hacía falta alguien así, que no fuera… O sea, sí es dramático, pero me hacía falta drama y otro complemento adicional que, pues si ustedes ya leyeron la novela, seguramente ya sabrán cuál es. Pero en general creo que Alroy se basa mucho en amistades que he tenido. La mayoría somos comunidad LGBT, entonces a veces uno como persona, bueno, yo en mi caso que no he tenido como tal relaciones románticas, pero sí he estado como al respaldo de mis amistades, muchas veces caen 10,000 veces en el mismo agujero y digo, híjole, o sea, uno puede llegar a sentir esta desesperación de decir, amigo, sal de ahí, pero aún así sabes que es completamente normal, sabes que
hay situaciones que van más que nada como hacia la dependencia o hacia la idealización. Es algo que le pasa a muchísimas personas y que incluso me podría pasar a mí. Y parte de ello es también acercarme a estas amistades también, ¿no? A través de un personaje como Alroy, con la diferencia de que pues Alroy tiene unos plus medio ilegales ahí que complementan la historia y que justamente como que me hacen sentir cierta satisfacción con él, en plan, sé que fue un personaje complicado al principio, que incluso si ustedes terminaron de leer el libro dicen, ya por favor alguien métale una cachetada para que le caiga el 20 porque en serio no se puede, pero después dices, ok, está bien, creo que es satisfactorio saber cómo se resuelven las cosas, aunque no sea del todo legal, pero es ficción. Así que de alguna u otra manera me gusta mucho Alroy por eso, porque tiene matices y porque a pesar de que, y eso se dice desde el principio, uno ve a Alroy al inicio como un pobrecito, pero a lo largo de la historia te van diciendo que no es tan inocente como parece, y por muchas razones, o sea, por razones de actitud, de que a veces se pone muy en plan de, ay, no, es que yo no sé qué sucede, y luego suelta comentarios extremadamente directos que te hacen pensar y analizar cómo se comporta en ciertas situaciones de presión, y me gusta mucho por eso. Entonces creo que él carga casi toda la trama junto a Lucien, pero de resto es un personaje que amé explorar y que espero en el futuro poder encontrar nuevos personajes como de un estilo parecido al de él. Bueno, el proceso de escribir a Allison fue, creo, el personaje que más me costó escribir, porque toca un tema bastante sensible, un tema pues bastante fuerte. No voy a mentir, cuando empecé a escribir Cicatrices, sabía que iba a tocar este tema, no creí que iba a ser tan profundo y que a mí me iba a afectar tanto. Pasar por lo que pasó a Allison obviamente es algo que, por respeto a quienes también lo vivieron, se tiene que tratar con respeto, con esta sensibilidad. Recuerdo que empecé a investigar sobre testimonios, no me gusta cuando se toca un tema así como con una lista de consecuencias. Esta persona vivió algo y estas son las consecuencias, y las vas metiendo al personaje como con una lista de, bueno, check, tiene pesadillas, check. Para mí escribir a Allison fue como entender como humano, como una persona humana, qué es lo que las personas viven, qué es lo que las consecuencias, todo lo negativo, todo el dolor que se vive por una experiencia así. Quise transmitir eso en Allison para que si alguien pues vivió lo mismo, no sienta que se les rebaja una lista de experiencia o una lista de traumas o de consecuencias. Entonces Allison es un personaje que para mí escribirlo pues me hizo explorar, ay, se me está trabando la boca, perdón, me hizo explorar muchas cosas. También es un personaje que dejé varias cosas de mí en ella. Es un personaje bastante solitaria, bastante tímido, bastante distanciada. Yo soy un poco así, obviamente no viví lo que ella vivió, pero pues como adolescentes muchos vimos esto y muchos se nos minimiza. Entonces construir y explorar a Allison fue gratificante en el aspecto de estás construyendo un humano, porque bueno, es un humano, así sea letras, quieres transmitir eso, esta humanidad que tiene. A mí, como persona que investigó mucho, como persona que se nutrió, que tuvo que leer mucho de lo que se vive después de un trauma así, creo que fue como que me afectó en algún punto. Hablar del tema se siente demasiado sensible para mí, pero pues por esto, porque quería que al construir a Allison se notara, o que cuando alguien lo leyera se notara lo que ella vivió, se notara esta crudeza, para que, como mencioné, si alguien que ha vivido eso lo lee, sienta pues que esta humanidad no se sienta como distanciado o no sienta que se le faltó al respeto por lo que se está leyendo. Todos los personajes también son personajes construidos
muchos me preguntan si conocí a alguien así y no. Gracias a Dios, no conocía a alguien como Aiden. O bueno, no, Aiden es un personaje bastante gruñón y son personajes que se construyeron como durante la trama, porque por ejemplo Aiden es un personaje que pensaba darle un matiz fijo en toda la trama. Él es un personaje bastante malhumorado, bastante distanciado de las personas. Pensaba que fuera así de principio a fin, obviamente con este cambio de enamoramiento en algún punto, bueno, algún punto del final de la historia, pero creo que los personajes son bastante, se moldean ellos mismos cuando los vas escribiendo, así que Allison fue un personaje que construí, que me nutrí, y todos los personajes fueron construyéndose con base a eso, a tomar pequeñas cosas, ir metiéndolas, y se aprende, creo que aprendí mucho de todos estos personajes, de Allison, también de esta evolución. Quizás en ese momento que los estaba escribiendo yo estaba en un momento bastante oscuro, entonces quise volcar en ellos esta evolución completa, poder construir a un personaje que estaba bastante quebrado, poder darle evolución. Fue algo gratificante para mí, incluso encontrar que puedes salir de ese pozo en el que estás, y eso. Muy bien. Okay. Bueno, yo quisiera también pues que ustedes también hicieran preguntas y platicáramos y así, pero por último también quiero preguntarles que otra cosa que tienen en común las dos es que son autoras que empezaron escribiendo en Wattpad y que son muy cercanas a sus lectoras y a su comunidad, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también pues con la frecuencia con la que escriben, pero también con cómo hablan del libro en sus redes, ¿no? Cómo hablan con su comunidad, con sus lectoras. Entonces, quisiera cerrar mi parte de preguntas sabiendo qué consejos le darían a otras personas que escriben en Wattpad para mantenerse cerca de sus lectoras. Es un poco complicado. Al principio, cuando cuando tú comienzas y tienes personas que te leen, es sencillo relativamente responder y agradecer. Eso es algo que yo recomiendo muchísimo. Agradecer creo que es fundamental para que las personas también se puedan sentir apreciadas por el trabajo que hacen, y porque a pesar de que ustedes sean lectores, es un trabajo que también tiene tiempo, que también ustedes a su manera, pues les digo, dedican tiempo a la historia, dedican emociones también. Entonces son cosas que uno tiene que agradecer primero que nada, porque no todas las personas pueden decir que a alguien le gusta algo que haces. Es triste, pero sucede, y justamente que yo, por ejemplo, tenga como esta compañía de la mayoría de ustedes que que yo agradezco su presencia, su compañía, y que de alguna forma apoyen mi trabajo, es algo que se necesita reconocer completamente. Y ustedes como escritores también hay que ser conscientes de ello, ¿no? De que el hecho de que estemos por aquí sentados en algún momento no nos hace mejores, no nos hace superiores, no nos hace intelectuales, simplemente estamos escribiendo una historia que pues tuvo una oportunidad adicional, pero eso no significa que ustedes no hagan algo también de mucho valor. Y también eso es algo que como escritor yo reconozco. Hay personas que me escriben, me cuentan sobre su vida, me cuentan sobre las cosas que les gustan, y ahí es cuando es muy divertido para mí tener esta clase de acercamientos, porque no me gusta hablar desde la superioridad solamente porque publiqué un libro. Creo que no tiene nada de chiste hacer eso, y pasa en otras ocasiones con otras personas, otro tipo de autores, pero creo que ser agradecidos con el público es algo que yo recomiendo siempre. Y bueno, tristemente conforme avance el tiempo se vuelve más difícil porque empiezan a haber más personas, más comentarios, y a veces uno se abruma un poco, pero lo importante creo yo es hacerles saber, aunque sea un par de veces, que saben que están ahí, y agradecerlo también. Trato de hacerlo lo más posible porque así como ustedes dedican tiempo a lo que yo hago, yo también tendría que dedicarles tiempo a ustedes. Es una forma de agradecimiento, es una forma de que pues las cosas funcionen, ¿no? Yo estoy segura de que si nadie me leyera, pues no estaría aquí, no tendría ningún sentido. Y por eso siento que es también una especie de trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo que funciona, que me divierte mucho y que
Pues sí, también tiene sus limitaciones, pero definitivamente no lo cambiaría por nada, así que les agradezco principalmente por eso. Y en recomendación, pues sí, también hay que ser agradecidos con ello y saber que el hecho de que escribamos y nos guste transmitir historias no hace que seamos seres de otro nivel, así que simplemente disfrutar los procesos, agradecer a las personas que estén ahí y buscar apoyo en otras personas que principalmente amistades o familia, que también les pueden motivar a que esto no se detenga. Bueno, respecto a este tema de comunidad, yo soy, creo, bastante cercana a mis lectoras. Para ellas soy Litsi, a veces me llaman Chucky, también me llaman madre abandonadora porque tiendo a desaparecer mucho. Creo que al principio a mí soy bastante asocial, no me gusta estar entre mucha gente y bueno, crear una comunidad es de alguna manera, aunque no es presencial, es estar con mucha gente. En redes también a mí me ayuda a ser un poco más suelta, soy mucho de tratarlas como amigas o a mis lectoras de mi comunidad. Tengo un grupo de WhatsApp en donde a veces hablamos de los libros, de las lectoras de un libro en específico y así, y estoy bastante allegada a ellas porque siento que crear este lazo es algo muy importante porque a veces las lectoras te pueden deshumanizar te ven como una fuente de nada más de escribir, y creo que el que te conozcan, el que te vean como una persona más humana es algo que te ayuda a ti para que entiendan. A veces yo, no voy a mentir, yo me desaparezco durante meses. Una vez me desaparecí 5 meses, estaban en Instagram preguntándome si me había muerto y ni les contestaba porque bueno, estaba pasando por un momento en que había dejado redes, de que quería esta distancia por problemas que tenía, pero ese es el consejo que les doy. Si quieren crear una comunidad, les puedo decir que muéstrense como personas humanas porque les ayudan a ellos a entender las circunstancias por las que pasas, por qué a veces te desapareces, por qué a veces necesitas más tiempo. En caso de Wattpad, pues es estar actualizando, a veces necesitas darles como esta pequeña explicación de no, pues me pasó esto. Entonces que te vean como humano es algo bastante necesario, siento yo. En mi caso, veo que muchos hablan sobre mostrar tu rostro, sobre hablar más, sobre contar más cosas. Supongo que es algo importante, a mí me cuesta demasiado, no me siento pues a gusto con cámaras, pero que te conozcan tu comunidad es algo pues importante. También el tipo de relación, obviamente a veces sientes que recomiendo que sea algo como bastante ameno. A veces he conocido como personas que son bastante agresivas, entonces el mostrar esta línea de amistad es bastante agradable para los lectores, también para los escritores, te muestran como este conecte que puedes tener. También el ser agradecido, obviamente algo que mencionó Dara, no solo somos como amigos, sí, pero también agradecerles porque pues en algún punto estás en donde estás por ellos. Tú puedes escribir lo que quieras, pero si no tienes personas que te leen, sigues siendo escritor, pero obviamente ya cambia y ahora tienes personas que te leen. Entonces, sí, si quieres, no soy una verdad absoluta, yo cuento con experiencia. Si quieres crear una comunidad, recomiendo pues bastante eso, una simple mostrarte como humano para que ellos puedan conectar contigo, para que puedas sentir más este vínculo y siempre ser agradecido por lo que estás logrando. Yo soy mucho de si pasa algo, cualquier meta que se cumpla, es un gracias a ustedes, porque gracias a todo lo que han dado, todo lo que esas personas, lo que las lectoras te dan es lo que te ayuda, lo que te impulsa, lo que te cataloga o te pone en algún punto. Así que dentro de una comunidad, lo vuelvo a repetir, es eso, el agradecimiento, este ámbito de cercanía, de amistad que se puede ofrecer para que dentro de ser parte de esa comunidad, no ser solo que te tengan como un altar. Obviamente el estar en su mismo nivel es algo que te ayuda a que ellos
se sientan contigo y puedas abrirte más, se puedan quedar más tiempo contigo. Gracias, Lindsay. No sé si haya preguntas. Pueden hacer preguntas de las historias, de nuestras vidas, de lo que se les antoje. Con una persona que rompe el hielo podemos tener una gran conversación. Excelente. No sé si hay por ahí un micrófono que le puedan pasar. Si no, se lo por paso. favor. ¿Alguna vez pensaste en desvivir a alguno de tus personajes principales, a Aiden o a Allison? A Aiden o a Allison, no. No pensaba en este primer libro darles un final feliz, pero irme hasta el desvivirlos, no. A quien sí pensé fue en desvivir fue a Aaron, pero no lo hice. Lo bueno. ¿Alguien más? Ah, perfecto. Hola, buenas tardes. Oye, Dara, sigo tu trabajo. Gracias, gracias. Y muy cercano también a la idea que mencionas de la comunidad. Yo inicié mi trabajo como autor en poesía, entonces quería pedirte un consejo. Primero, pues felicitarlas a ambas por su excelente trabajo y también preguntarte, porque tu contenido la verdad engancha muchísimo cuando hablas de tu historia, de tus personajes, del proceso. Creo que además del talento como autora tienes esa facilidad de poder conectar con el público a nivel humano y eso creo que es una gran ventaja también. Y yo, por ejemplo, comparto textos, no sé, pensamientos o fragmentos porque siento que una persona puede leer algo y lo comparte en sus redes porque se identificó, ¿no? Algo existencial, emocional, pero ya yo estoy escribiendo una novela y me cuesta compartir fragmentos de mi novela o ideas de mis personajes que puedan captar al público, ¿sabes? Entonces tú lo logras bastante bien y para alguien que va empezando ya está cambiando de género de poesía a novela, por ejemplo, ¿qué consejo puedes dar en base a qué mostrar o qué tanto mostrar de tus personajes, de la trama, de la historia, que a lo mejor no le das tanto contexto, pero sí lo suficiente para poder atrapar o cautivar al lector? Sobre todo utilizas tus medios digitales, no sé, por ejemplo, reels, videos, o es más eso que texto, ¿no? Entonces me gustaría más o menos esa técnica que tú utilizas para poder llegar por esa parte. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, comentario. En parte, qué bueno que también estés transformando tus escritos. Creo que es muy bueno que nosotros, si ustedes quieren incursionar en la escritura, pues tengan esta versatilidad. Pero bueno, honestamente yo para poesía, poemas soy terrible, soy una pésima intérprete, pero es cierto lo que mencionas de que a veces esta clase de textos de poesías o poemas son más fáciles de difundir porque las personas lo sienten, se lo apropian y lo comparten. Eso es completamente cierto. Pero mira, ahorita escuchándote, hay algo que puedo ver en ti, que es la voz. Entonces, tienes muy buena voz, eso te lo voy a decir de aquí 100% segura. Entonces, algo que podrías hacer en tu caso y aprovechando tus propias habilidades es quizás leer algunos párrafos con la voz que tienes, porque tiene mucho potencial, yo lo veo así. Y otra cosa que también te podría funcionar bastante es justamente lo que mencionas, encontrar algo atrapante de tu historia. Y muchas veces eso lo podemos encontrar en el inicio. Yo imparto por ahí un cursito y muchas veces menciono que el inicio de una historia es como la primera impresión que un lector se va a llevar sobre lo que pueden encontrar ahí. Entonces tiene que haber algo atrapante o algo que quiera hacer que los lectores se quieran quedar a saber qué es lo que sucede. Y ahí es donde podrías entrar tú con tu historia, ¿no? Ya con tu inicio o con ciertos momentos que causen impacto pero que no sean spoilers, tú puedas adelantarlo en algunos videos o darles a entender esta clase de pregunta o esta clase de incógnita de qué es lo que se necesita resolver. Tú puedes plantear eso en un video y la gente va a decir, oh, yo quiero saber qué es lo que sucede. Y es lo que yo hago mucho. Entonces, en el inestable mundo de Alroy, una de las cosas que más me funciona en videos es justamente hablar de la primera página, en donde Alroy menciona que cree que mató a alguien. Y como es la primera página, mucha gente dice, oye, pero es la primera página, empezamos fuertes.
Entonces, toda esa clase de cosas ayuda mucho a que la gente quiera saber qué es lo que sucede. Incluso si es una historia romántica, si es una historia de ficción, si es un thriller, no necesita ser un misterio súper grande, simplemente algo que se tenga que resolver. Y si tú lo planteas así en videos, creo que la gente se puede sentir interesada. En el aroma a lavanda, por ejemplo, algo que funciona es las palabrotas que dicen, que luego a TikTok no le gustan y me censuran. Pero puedo hablar, por ejemplo, del entorno, de saber que es, por ejemplo, un boys love ambientado en México, que un protagonista es un whitexican bastante ridículo que a veces hace cada cosa, y toda esa clase de situaciones que incluso son humorísticas para el tipo de historia que es, pueden causar cierta atención. Entonces, lo que yo recomiendo es eso, buscar qué es lo que se tiene que resolver en tu historia o qué es lo que se tiene que descifrar para que con eso, aunque sean 1 o 2 oraciones, puedas llamar la atención de los lectores. Otro método que utiliza la gente pues son los diálogos, porque a veces hay diálogos de mucho impacto que hacen que las personas se interesen en lo que escribes. Yo desgraciadamente no escribo muchos diálogos, no soy mucho de escribir diálogos, no me gusta tanto, pero aún así, si tú cuentas con ciertos diálogos impactantes, toda esa clase de cosas pueden provocar cierto interés. Entonces, esa es la recomendación que yo les doy a todos aquí a nivel general, y que aproveches tu voz, porque es una buena voz.